En el día de hoy, y de la mano de Arsis, uno de nuestros proveedores homologados, vamos a contarles cómo es la nueva oficina del presente, porque ya no podemos decir futuro, donde además se verán ejemplos, contando con la intervención de Susana Juan Cuervo, quien nos va a mostrar cómo los escritores virtuales pueden ser la mejor alternativa cuando hablamos de trabajo en remoto. Sin más, doy paso a Susana Juan Cuervo, especialista en soluciones cloud de Arsis, a la que le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema. Susana, cuando quieras. Pues hola, buenos días, muy buenos días a todos y me uno a los agradecimientos de Raúl para todos los que estáis aquí. Nos dedicáis un poquito de vuestro tiempo esta mañana, que siempre es un bien pues bastante preciado, sobre todo en estos días. Mi nombre, como ya comentaba Raúl, es Susana, soy Susana Juan, responsable de desarrollo de negocio en Arsis Internet, y estoy aquí pues para hablaros del apasionante mundo del teletrabajo. Y en concreto, como decía él también, de los escritorios virtuales, que yo creo que a día de hoy es una de las prioridades, sin duda, de los CIOs de muchísimas compañías que se han visto con la problemática de tener que dar una solución a los temas de teletrabajo que están tan en boca de todos y tan de moda últimamente. Hablaremos a lo largo de esta sesión de diferentes tecnologías de virtualización de escritorios y de los pros y los contras de cada una de ellas. Y hablaremos pues de nuestra propuesta de Arsis Desktop Virtual y qué ventajas tiene este tipo de soluciones respecto a otras soluciones del mercado. Y para terminar, mi compañero Julián, que está también con nosotros, especialista en soluciones de VDI, nos contará, yo creo que la parte más interesante, que son algunas referencias reales de clientes que están en Arsis alojados actualmente y cómo ellos están usando esta tecnología y para qué tipo de problemáticas les está solucionando y cómo a día de hoy están utilizándola en cada uno de los casos. En primer lugar, para aquellos que no nos conocéis, una muy breve introducción sobre quién es Arsis, sobre quiénes somos. Muy probablemente muchos o ya estéis trabajando con nosotros y ya nos conocéis, pero bueno, por si acaso, quería comentaros que somos un proveedor de servicios español y que además de ofrecer servicios de presencia en Internet, estamos enfocados sobre todo en cloud computing y soluciones de infraestructura TIC en general. Actualmente, como veis ahí, Arsis figura entre las compañías líderes en tecnología e innovación de Europa. Tenemos pues algo más de 1,5 millones de servicios activos, casi 300.000 clientes. Y mencionaros también que además de un centro de datos propio con certificación Tier 3 que tenemos en Logroño, donde está realmente nuestra central, nosotros somos una compañía de Logroño, disponemos de otros 2 centros de datos, uno en Madrid y otro en Miami. Y además tenemos varios nodos cloud adicionales distribuidos por toda Europa, como veis ahí, pues en Inglaterra, en Alemania, en otros puntos de Estados Unidos, etc. Y esto es un poco Arsis. Y entrando ya un poco en el mundo del teletrabajo, pues el otro día justo leía un informe de Gartner sobre las top prioridades de los CIOs en 2021. Y como era de esperar, si bien el grueso de las tecnologías que interesan a los CIOs pues parece que es más o menos la misma que en los últimos años, se habla sobre todo de inteligencia artificial, de multicloud, de cumplimiento de normativas, ciberseguridad, etcétera. Es verdad que las tecnologías que se llaman en este tipo de informes Digital Workspace, o sea, tecnologías que faciliten el teletrabajo en sí, son sin duda, como os decía, ahora mismo la máxima prioridad. Os han pasado de una posición que antes tenían bastante interesante, pero ahora han pasado en todas estas listas de prioridades al top one, al número 1. El artículo, de hecho, algo que a mí me encantó personalmente, describía el apoyo al teletrabajo como la mayor victoria de los CIOs desde el efecto 2000. No sé si habrá muchos tan mayores como yo que habremos vivido ese momento, pero os acordáis que fue sin duda algo especial y hablaban de este momento como algo parecido. O sea, decían desde el efecto 2000, que fue uno de los grandes retos en aquel momento para los responsables de informática, el apoyo al teletrabajo ha sido la mayor victoria ahora mismo.
Y sin duda, yo creo que ha quedado claro que los departamentos de IT son los que más han ayudado a salvar a las empresas durante el confinamiento. Y por tanto, y aquí está lo bueno, en la mayoría de los casos estos departamentos de IT han conseguido de repente una atención de dirección general que hasta el momento, pues, en muchos casos no tenían, sobre todo en empresas más pequeñas, medianas y demás. Respecto a esta problemática de lo que es el apoyo al teletrabajo, pues en muchos casos yo diría que la gran mayoría de las empresas el problema lo han solucionado, al menos temporalmente, con el aprovisionamiento de ordenadores portátiles y de conexiones VPNs para trabajadores remotos. Sin embargo, eso como seguro que todos o la mayoría ya sabéis, implica unas inversiones que no son nada estimables. Al final hay que comprar mucho hardware, mucho software. El tema de las VPNs pues siempre es un problema, siempre es muy arduo, sobre todo desde el punto de vista de mantenimientos. Y puesto que además parece que la demanda sigue aumentando y esto de teletrabajo tiene pinta incluso de venir para quedarse, pues muchas empresas a día de hoy están buscando alternativas menos costosas y sobre todo más flexibles y más rápidas de implementar que el hecho de compararle al usuario un PC, instalarle todo, comprar todas las licencias, montarle una VPN, etcétera. Y la alternativa generalmente, pues yo creo que es, o una de las alternativas al menos, no puede ser otra que la virtualización de escritorios, la virtualización del puesto de trabajo en sí. ¿Por qué? Porque no hay duda de que con este tipo de tecnologías, pues las empresas al final consiguen, en primer lugar, simplificar y abaratar la gestión, como decíamos, que en ese tipo de entornos se hace más complicada, en entornos de teletrabajo. Les permite tener a los empleados trabajando desde sus casas sin necesidad de implantar, como decíamos, complicadas soluciones de VPN, sin comprometer, que es otro aspecto muy importante, la seguridad de nuestros sistemas, aunque esos usuarios en un momento dado accedan desde PCs u otros dispositivos no seguros, y al mismo tiempo consiguen esa flexibilidad que se está buscando. ¿Por qué? Porque este tipo de soluciones permiten a los usuarios al final acceder a su escritorio completo, a su entorno de trabajo completo desde cualquier dispositivo y les va a permitir trabajar exactamente igual que si estuvieran en el PC de su oficina, que al final es lo que todos buscamos, esa experiencia de usuario unificada y transparente. Además, yo creo que otra cosa importante es que les permite a las empresas dar una respuesta inmediata a demandas inesperadas y picos de trabajo. Veremos algunos ejemplos en las referencias que nos cuente ahora luego Julián. Y ante esos picos de demandas inesperadas o picos de trabajo, pues permite dar un acceso rápido a aplicaciones y a datos a nuevos empleados, por ejemplo, o de igual manera eliminarlos una vez acabado el proyecto. Es decir, bueno, pues no he tenido que hacer una inversión. Con lo cual, pues si hay ese determinado pico o tengo más usuarios de repente, les puedo dar acceso y luego quitárselo en un modelo mucho más flexible, como decíamos. Pero, ¿qué es realmente la virtualización de escritorios? Yo soy informática y me vais a permitir, porque me encantan este tipo de cosas, así que permitidme, por favor, pararme un segundo y hacer un poquito de historia. Yo diría que todo esto pues, nace allá por los años 70 con los mainframe de IBM, que fue la primera tecnología, yo creo, que permitía a múltiples usuarios trabajar bajo un mismo hardware. Ese es el arranque, por así decirlo, de todo esto. A finales del siglo XX, yo creo que allá por el 1998, que trabajaba yo en Microsoft, aparecen los primeros escritorios remotos, basados en servicios de terminal. Los primeros fueron, yo creo, sobre el protocolo ICA y con capa de gestión Citrix, que fue un poco el pionero en este mundo. Y unos años después, Microsoft crea su propio protocolo de acceso remoto que llama RDP y que añade a su sistema operativo Windows Server con los famosos Terminal Services que todos conocemos. Y esto hace que se democratice en gran medida este tipo de soluciones de mercado, los primeros escritorios remotos o accesos de terminal, que es otra forma de llamarlo. Sin embargo, esta tecnología tiene un pequeño problema y es que compiten todos los usuarios por los mismos recursos. Al final es un servidor, por así decirlo, al que acceden múltiples usuarios de forma remota, pero están compartiendo todos los mismos recursos y las mismas aplicaciones, por lo cual solo resulta eficiente
cuando todos los usuarios son parecidos. Y además otra pega es que tiene altos requerimientos de seguridad, porque al estar todos los usuarios compartiendo todo, pues hay que tener mucho cuidado con qué ve cada uno, qué puede tocar y determinadas cosas. Con lo cual, pues los requerimientos de seguridad o la complejidad de configurar la seguridad en estos entornos es más alta. Y además, en determinados escenarios da muchos problemas de rendimiento, sobre todo cuando hay picos de trabajo, como decíamos, pues a primera hora que se conecta todo el mundo a la vez o en un determinado momento del día donde hay mayor demanda de recursos, etc. Y son problemas de rendimiento que además son imprevisibles, inesperados y demás. Entonces, unos años después, siguiendo con la historia, nace la idea del Virtual Desktop. Lo que conocemos con VDI. Consiste en disponer de un puesto de trabajo completo, pero que se ejecuta sobre una máquina virtual independiente y, por tanto, en la que no se comparten recursos, evitando así la mayoría de problemas tanto de rendimiento como de seguridad que comentábamos antes. Así nace el concepto de VDI, que son infraestructuras generalmente desplegadas en casa de los clientes que permiten alojar y gestionar múltiples escritorios virtuales. No escritorios remotos, como decíamos antes, sino escritorios virtuales que se ejecutan sobre su propia máquina virtual y no comparten recursos con nadie, como decíamos. Y que además nos dan mejor rendimiento, mayor seguridad y algo que también es importante, nos dan mayor capacidad de personalización. Ya no tienen que ser todos los usuarios parecidos, sino que a cada usuario le doy una máquina virtual diferente, con diferentes aplicaciones, con diferentes recursos, con diferente lo que sea. Sin embargo, pues esto parece muy bueno desde el punto de vista, como decíamos, de rendimiento, seguridad y personalización, pero la realidad es que son entornos para las empresas complejos de gestionar y con un coste de propiedad muy alto. Con lo cual, el VDI realmente, aunque parecía una tecnología increíble, pues lo cierto es que no ha despegado como todo el mundo esperaba a lo largo de estos años, porque, como os decía, pues son entornos que requieren una infraestructura compleja, que no son fáciles de mantener, requieren mucha inversión también, sobre todo en almacenamiento, en recursos de red, etc. Y al final, pues las grandes empresas han montado este tipo de tecnologías, pero el resto, pues generalmente ha sido más complicado. Y al final de la cadena de evolución, en esta un poco historia que estábamos contando, pues tenemos DAS. DAS es un escritorio virtual basado en VDI y con todas sus ventajas, pero sin sus inconvenientes, ya que el DAS es un escritorio como servicio y, por tanto, es el proveedor del servicio el que realiza todas las inversiones necesarias, el que despliega el entorno, lo gestiona y ofrece el servicio a las empresas en modo pago por uso, lo cual le permite a la empresa simplemente contratar los escritorios que necesita, descontratarlos cuando ya no le hacen falta y despreocuparse del resto de cosas, de hardware, de software, de todo lo demás que hay por debajo, por así decirlo. Esto, o sea, el escritorio, entrando un poquito en el escritorio virtual de Arsis, esto es una solución de TI que nos va a permitir entregar de forma segura escritorios Windows y aplicaciones a aquellos usuarios de una organización que así lo requieran, independientemente de su situación geográfica en cada momento, del dispositivo con el que quieran acceder, etc. Es un servicio basado en VDI dentro de la capa esa que decíamos antes, es decir, en el que los usuarios no comparten recursos, sino que cada uno tiene su propia máquina virtual y que se entrega bajo un modelo DaaS, bajo un modelo como servicio, es decir, en pago por uso, donde los primeros días del mes se facturan los minutos que se han consumido de escritorio del mes anterior, por así decirlo. Es un escritorio cloud o como queramos llamarlo. Realmente toda la infraestructura, como decíamos, todo lo que hace falta por debajo está en Arsis y nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento y la gestión de esa compleja infraestructura VDI. Y por tanto, nuestros clientes pues de lo que tendrían que ocuparse es de gestionar usuarios y de mantener sus plantillas y las aplicaciones y qué plantillas le asocian a cada usuario que van dando de alta. Para hacerlo, además, y como veremos luego un poquito más adelante en alguna slide,
con el servicio de escritorio como servicio, lo que ofrecemos también es una potente herramienta de gestión que llamamos VDI Manager y que va a permitir a los responsables de IT pues, realizar esas sencillas tareas de asignar escritorios nuevos, de dar de alta plantillas, de reiniciar esas máquinas virtuales o lo que sea. Luego, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos escritorios virtuales se comercializan ahora mismo, o nosotros los comercializamos en dos modalidades diferentes. Lo que nosotros llamamos escritorio premium, que es un escritorio persistente. Es decir, que cada usuario se ejecuta en una máquina virtual individual asignada a él y todo lo que instale o haga está en modo persistente. Es decir, cuando no se borra cuando el usuario haga logout y mañana vuelva a entrar, sino que todo lo que él vaya modificando, vaya instalando, vaya personalizando, cuando entre mañana, pues lo verá exactamente igual que lo dejó el día anterior. ¿No? Se mantienen todos los cambios. Hay también otro tipo de escritorios que llamamos profesional, que son volátiles, es decir, son entornos de trabajo que se ejecutan en una máquina virtual que también es individual, igual que las anteriores, pero que pertenece a un pool de máquinas y solo los datos del usuario, que realmente no se almacenan en esa máquina virtual, sino que están guardados en su perfil, son los que se mantienen al hacer logout. El resto de cosas, o sea, si ha cambiado, por ejemplo, su escritorio, ha instalado alguna aplicación nueva, ha cambiado alguna configuración, se resetean en el momento que el usuario hace logout y luego vuelve a entrar. Porque son, como os decía, son pool de máquinas que a veces pues, se comparten entre diferentes usuarios. Entonces, todo lo que son sus datos se mantienen, ya que se guardan en su perfil, pero el resto de configuraciones de la máquina virtual se volatilizan, por así decirlo, cuando el usuario hace logout. Dependiendo del perfil de cada, o de la necesidad de cada usuario, pues en algunos entornos vienen mejor o se prefieren de un tipo u otro. Ambos tipos de escritorios son perfectamente combinables en el mismo entorno. Es decir, podríamos tener una empresa que tuviera, por ejemplo, 5 puestos persistentes y 15 volátiles y estuvieran conviviendo dentro del mismo tenant, dentro de la misma red y del mismo entorno. Desde el punto de vista de usuario, además, todos ellos pueden conectarse, como decíamos, a su escritorio desde cualquier dispositivo y tener esa experiencia Windows 10 con su entorno de trabajo completo, tanto si están utilizando un móvil en un momento dado o un iPad o una tablet cualquiera o cualquier otro PC antiguo que tengan en su casa y que no tiene por qué tener ningún requerimiento específico. Con cualquiera de estos dispositivos se puede instalar una aplicación de Citrix, que luego también nos mencionará Julián, y a partir de ahí simplemente le saldrá una pantallita para que haga login y con usuario y contraseña tendrá acceso a ese escritorio, a esa experiencia Windows 10 que comentábamos al principio. Y como mencionábamos antes, quería enseñaros también al menos un pantallazo, sin entrar en mucho detalle porque no es el foro hoy, pero bueno, pues enseñaros un pantallazo de la herramienta que ARSYS proporciona a sus clientes para facilitarles la administración del entorno. Esto es VDI Manager y desde esta herramienta podemos gestionar los escritorios, por un lado. O sea, podemos visualizar, por ejemplo, toda la información sobre cada uno de los escritorios, cuál ha sido su actividad, cuál está siendo su rendimiento. Podemos establecer también políticas de usuario o iniciar diferentes acciones muy típicas en entornos de soporte como, por ejemplo, asistencia remota. Un usuario que me llama porque tiene un problema en un momento determinado, pues puedo desde aquí mismo conectarme a su escritorio de forma remota y ayudarle a solucionar el problema. También tenemos herramientas para gestionar el entorno completo, lo que nosotros llamamos el tenant, es decir, para, por ejemplo, crear o eliminar nuevos usuarios, nuevas plantillas de escritorios, gestionar el almacenamiento, chequear el estado de la red, configurar pues, alertas de monitorización, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que poco más. Ahora os paso con Julián Sanz, que es el que realmente sabe, el especialista, como os decía, en este producto, para profundizar, no mucho, pero profundizar un pelín en las características que tiene esta solución y hablarnos un poco de la parte, como os decía, más interesante, que es la de referencias y casos de uso. Julián, todo tuyo. Hola, buenos días.
¿Me oís? Sí, perfectamente, Julián. Vale, es que como no me veo yo, ya te he dicho que era el primer día, es mi primer Zoom. Vale, la primera cosa, que es lo que estábamos hablando, una de las características que tiene el producto es que tiene un acceso seguro, pero no necesito ninguna VPN ni necesito configurar absolutamente nada dentro del entorno. Eso ya lo tenemos nosotros montado y utilizando la tecnología de Citrix, que también utiliza tanto un cliente que tiene como la posibilidad de utilizar HTML5, lo que vamos a conseguir es que tenemos un acceso seguro desde el minuto cero. O sea, desde el primer segundo el usuario se está conectando con la plataforma de una manera segura y lo va a poder hacer desde o un navegador, que sea HTML5, que en este momento todos los navegadores que hay en el mercado son compatibles a HTML5, o utilizando un cliente de Citrix, que lo que va a encontrar es que tiene múltiple variedad de tipos de sistema operativo. ¿Para qué nos va a interesar el cliente de Citrix? Normalmente es realizar o utilizar al máximo todos aquellos dispositivos que tiene nuestro puesto de trabajo desde el cual estamos accediendo a la máquina. ¿Qué significa esto? Que podamos utilizar los USBs, que podamos utilizar la cámara, que podamos utilizar una serie de dispositivos que tengamos conectados en el puesto de trabajo. Ello lo que nos va a permitir es sacar el máximo partido. Todos esos dispositivos que estamos hablando, yo tengo la posibilidad desde el VD Manager de gestionarlos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder gestionar por usuario, no por grupo de usuarios, sino incluso bajar a nivel de usuario, qué usuario le permito y qué le permito utilizar de su puesto de trabajo desde el cual está accediendo a su entorno, o qué dispositivo no le dejo utilizar. Por el otro lado, como ha comentado Susana, no estamos hablando de una sesión de un servidor, sino que estamos hablando de un puesto de trabajo completo, siempre. ¿Qué significa esto? Yo no voy a competir. Uno de los ejemplos que siempre pongo es que al final el puesto de trabajo nuestro es como un coche comparado. Si yo quiero ir a trabajar a mi oficina, yo puedo utilizar dos métodos. Utilizar un método de transporte público o un método privado. Si voy en el transporte público y soy el primero que entra, lo que me voy a encontrar es que si yo soy el primero, me siento tranquilamente y voy muy espaciado. Si ya llevamos 15 paradas, pues que van a ser mis 15 compañeros que se han unido dentro de mi servidor, y ya no vamos a ir tan anchos. Y ya si llevamos 20, 30, 40 personas que se han subido, en el momento, al final ya estamos todos muy apretados. ¿Vale? Pero sin embargo, si me voy en mi coche privado, será ancho, será pequeño, será grande, pero será siempre el mismo. ¿Vale? Y siempre puedo cambiar el coche en un momento dado. Si resulta que la familia ha crecido, pues me tendré que buscar un familiar. Pues compro un coche familiar o me busco un coche familiar. Y esto es lo que permite esto. El poder crecer o decrecer dependiendo cómo estemos trabajando. Otra de las cosas importantes es, como comentaba Susana, es que tenemos albergado, el centro de datos está en España, no estamos saliendo nunca de España, con lo que conseguimos con ello que todas las leyes de protección de datos las cumplimos sin ningún problema. Y el cliente no saca ninguna información del Estado español al final. La experiencia de usuario es Windows 10, aunque está trabajando en un servidor, pero lo que él verá y lo que percibirá es que es un Windows 10. Y otra cosa importante para los clientes es que todo su entorno reside en una única VLAN y en el cual vamos a poder tener tanto servidores como las zonas de almacenamiento de disco, como sus puestos de trabajo, y todo integrado con una herramienta de seguridad de Active Directory, en la cual gestionamos nosotros. Y otra cosa también importante es el protocolo que utiliza Citrix. Es un protocolo de un alto rendimiento,
primero, y la segunda parte y la más importante para todas estas situaciones es una tolerancia a las latencias muy alta. La latencia al final no deja de ser la distancia desde donde yo estoy trabajando hasta donde está mi ordenador, realmente, que estará en Logroño. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy muy lejos, lo que me va a costar, voy a notar que estoy muy lejos. Cuando yo mueva el ratón o empiece a escribir, tardará un poco en notarse de que yo estoy haciendo eso. El usuario al final lo que hará es dar 5, 6, 7 veces al clic al mismo icono para que arranque. Eso sería un problema de latencia. Vale, pues Citrix tiene un montón de piezas justamente para que el usuario no note eso. Y aunque esté muy lejos, y os puedo poner ejemplos en este momento de que tenemos compañías en este momento trabajando en la plataforma que están trabajando su central de aquí española, pero su delegación de México, su delegación de Miami, su delegación de otra serie de países de Europa, y están todos trabajando desde allí contra sus puestos de trabajo que se encuentran en España y no tienen problemas de latencia. Siguiente. Otro de los temas, y yo creo que cada vez más vamos a tener que estar muy pendientes, es la seguridad. O sea, la seguridad siempre ha sido un caballo de batalla para todas las compañías, pero para nosotros la seguridad es una prioridad. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que aportamos dentro de toda la solución del puesto de trabajo? El puesto de trabajo es uno de los sitios o en la zona más vulnerable dentro de las cadenas de las compañías, normalmente. Es por la cual el usuario abre la puerta a un tercero, normalmente. Pues disponemos de un montón de piezas para evitar según qué situaciones. La primera que os puedo decir es que todos los puestos de trabajo, tal como se entregan al usuario final, ya llevan un antivirus incluido. Ese antivirus, las firmas y la gestión de ese antivirus lo gestionamos a diario y lo hacemos nosotros. Es una situación menos que tiene que pensar el usuario, si tiene que actualizar el antivirus, qué versión tiene, etcétera, etcétera. Eso ya lo hacemos nosotros por la parte de atrás. Otro de los sistemas que tenemos es un sistema de antipropagación de ransomwares y de CryptoLockers, en el cual tanto está basado a la zona de las NASes, la zona de donde residen los datos de los usuarios, con lo que si un usuario intenta escribir un fichero o alguien intenta empezar a cambiar extensiones, lo detectamos y lo paramos. Y avisamos al usuario y al cliente final de que alguien está haciendo esto y que nos parece una situación anómala y que lo hemos parado. El propio usuario tiene capacidad de poder recuperar sus propios documentos que por algún motivo ha podido borrar. Él podrá ir a la carpeta de documentos y podrá recuperar aquel documento que borró sin querer. Tenemos la situación de backup, se hacen backup diarios y tenemos una copia guardada de 7 días de todos los escritorios, servidores y NASes. Ese backup de 7 días es ampliable, no necesariamente, el backup por defecto que hacemos es de 7 días, pero se puede ampliar. Otro de los temas también es la monitorización y la guardia tanto de infraestructura a nivel de 24/7. Pero cuando hablamos de monitorización no solo hablamos de parte física, o sea, de que todas las máquinas estén arriba, que estén funcionando y que estén trabajando, sino la parte de seguridad también, que tenemos todo monitorizado, todo el acceso de seguridad, de todas las capas de acceso, y en caso de ver cualquier situación anómala, inmediatamente el equipo que está de guardia empieza a trabajar con el problema o con la situación que se está detectando. Cambios de contraseñas obligados cada mes. No se permite el tener una contraseña indefinida.
El registro de acceso de los usuarios, sabemos desde qué dirección IP nos han entrado y queda reflejado, todo esto que estamos hablando está reflejado en el VDI Manager. Y en caso de una amenaza, otra de las cosas importantes, en caso de que hubiera una amenaza contra un puesto de trabajo, podemos bloquear el acceso a ese puesto de trabajo. Desde el VDI Manager podemos coger y poner la máquina en mantenimiento, con lo que en el momento que se pone en mantenimiento deja de permitir acceso a cualquier usuario. Next. Y como esto, como os comentaba Susana, al final, yo creo que al final, más que contaros las bondades, me gustaría contaros 3 casos que han pasado. Este, por ejemplo, este pasó durante la pandemia. Tuvimos la llamada de una agencia inmobiliaria, que eran 10 trabajadores, es una pyme, que tenían absolutamente todo montado en el despacho. Pues tenían un par de servidores, su firewall, su backup. No tenían claro su seguridad, si tenían las herramientas de seguridad, si las tenían mantenidas, etc. Y empezaron, y con la pandemia empezaron a sufrir varias cosas. La primera, el acceso remoto era complicado. Al final, y me hace mucha gracia porque lo vi hace poco otra vez y una pantalla típica con un papel pegado diciendo, por favor, no apagar. Alguien estaba utilizando un sistema de conexión Alguien estaba conectándose a esa máquina, pero lo que realmente estaba haciendo es una conexión por PC Anywhere o cualquiera de los productos que hay en el mercado. Pero claro, para acceder a esa máquina consiste en que tenga luz. El problema que tenía el cliente es que cada 2x3 no sabían por qué se les iba la luz. Cada vez que se les iba la luz, aguantaba el SAI durante los 30 minutos que tiene de rigor, pero claro, estábamos en pandemia y ellos estaban en casa. Con lo que al día siguiente o a lo mejor al mediodía se iba la luz y alguien tenía que ir físicamente allí y volver a ponerlo todo en marcha. Y por otro lado, habían estado trabajando con un par de portátiles, pero habían perdido mucha información porque los usuarios estaban grabando en los portátiles y uno de los portátiles había sido robado. Y nos llamaron para decir si éramos capaces de dar una solución para ellos, que eran muy pequeños. Y les dijimos que sí, que no había ningún problema. En este momento llevan ya un montón de meses trabajando y la última conversación que tuve con ellos fue que estaban encantados. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden acceder desde cualquier sitio. Les da igual si el usuario está en casa o está en casa de su prima o dónde está. Lo único que necesita es un ordenador con acceso a Internet. Punto. Otra de las cosas es que siempre lo tienen disponible. Ya se han acabado los problemas de tener la posibilidad de la disponibilidad del puesto, si alguien me lo ha pagado, si no me lo ha pagado, etc. La información ya está protegida, ahora ya está resguardada y está resguardada en data center, ya no la tienen en el dispositivo local, ya no hay problema de que puedas moverte de dispositivo de uno a otro. Y están más tranquilos porque saben que al menos la seguridad ya hay un sistema de seguridad detrás de ellos que les está avalando. La otra cosa también que nos comentaron es que iban mucho más rápido en algunos casos que en su PC tradicional, porque ya no hay la conexión de la VPN, ni el acceso a un puesto de trabajo, ni la carga de... Todo eso ha desaparecido. El siguiente ejemplo que os quería poner es una empresa, es un poco más, esta ya es más grande, son 150 trabajadores. Y está la central aquí en España y decidieron abrir varias delegaciones, una serie de ellas en Europa y otra filial en Sudamérica. Cada uno de ellos, el reto que tenían es que cada uno de los países necesitaba una serie de aplicaciones contra el mismo RP que tenían aquí localizado. Y otra de las problemáticas que tenían es su departamento IT al final acaba trabajando a horario europeo
y, por ejemplo, la filial de Sudamérica nunca eran capaces de tener los puestos de los usuarios al día y cada vez que había un cambio de aplicación era un verdadero problema para ellos. La situación final es que los puestos que eran fuera de la central acabaron no siendo gestionados, con lo que toda la parte externa, fuera de la central, eran siempre quejas de que no acababan de funcionar, no acababan de funcionar todos los sistemas, etc. Y el departamento TI, al final, que estamos hablando de una empresa pequeña, pues acaba siendo un departamento TI de una sola o dos personas, no podía con todo lo que le estaba cayendo. Y otra cosa importante es que necesitaban mantener el data center local que tenían, pero querían que la parte del puesto de trabajo es sacarla fuera del data center y sacarla fuera de la explotación. Al final estuvimos trabajando con ellos y lo que tenemos montado es todos los puestos de trabajo están trabajando en ARSYS, pero ellos siguen manteniendo su data center, siguen manteniendo sus apps y siguen manteniendo sus aplicaciones en local. El data center del cliente fue muy sencillo conectarlo con ARSYS y con la plataforma de VDI. Y ahora cada país tiene sus propias plantillas de trabajo en las cuales están sus aplicaciones y solo sus aplicaciones y gestionan, y el departamento TI desde el VDI Manager, de lo que estábamos hablando de la gestión, gestiona todos estos puestos de trabajo y asigna. Si tú eres del país de México, pues te da la plantilla de México, con lo cual ya directamente tienes las aplicaciones que te tocan. El mantenimiento ha pasado de ser un drama, el mantenimiento de los puestos para ellos, a ser algo que funciona tranquilamente y que para ellos es muy fácil mantener. Es más, el puesto de trabajo en este momento para ellos ya ni siquiera es un reto. O sea, ya lo consideran como algo que ya está muy controlado y que los usuarios no se pueden salir de él. Y el tercero, este fue una situación empezamos antes de la pandemia en un grupo de telemedicina. Fue un proyecto para dar respuesta. Empezamos a trabajar con ellos para dar respuesta a un proyecto a los externos de la compañía. El problema que tenían es que tienen un montón de gente trabajando a nivel externo que estaban alrededor de toda Europa. Y el departamento técnico solo reside en España. Y para dar respuesta o para intentar dar respuesta a muchas de las peticiones, se encontraron con una segunda situación, es que los requerimientos de seguridad para todo el tipo de información que trabajan ellos es muy duro. Y según qué países de Europa y no tenían garantizado que el usuario que se estaba conectando en ese momento, en un momento dado, pudiera estar en Europa o pudiera estar en otro sitio y pudiera sacar algo de información o podría romper la RGPD. Por otro lado, otra de las cosas es que pedían integración de audio y vídeo siempre en todos los puestos de trabajo y además una serie específicas de software difíciles de controlar. Durante un tiempo lo que se decidieron fue mandar PCs configurados por ellos mismos a los usuarios que se iban a conectar por Europa, que estaban dentro de su dominio y que lo gestionaban ellos con la situación. El mandar PCs es una inversión bastante alta, pero además es que yo sigo perdiendo el control de ese equipo una vez que está fuera de mi acceso, de mi rango de acceso. La otra cosa que pasaba es que cada uno de esos PCs necesitaba una VPN y la gestión de las VPNs con unos 200 usuarios aproximadamente que ya se estaban conectando, les complicaba muchísimo la vida. Y además eran incidencias diarias. Un mes antes de la pandemia, hablamos de telemedicina, ellos empiezan a preparar una situación diciendo ¿qué pasa si necesito mandar a mis usuarios? Ellos están en todo el mundo y empezaron a ver que estaban pasando cosas muy raras en otros países, con lo cual cambiaron el ritmo del proyecto
y nos cambiamos el proyecto, es decir, en vez de usuarios externos, quiero todos los usuarios posibles de la compañía. Como ya teníamos un trozo avanzado por la parte de externos, lo único que fue es validar, empezar a validar todas las aplicaciones, que tienen muchísimas, y toda la parte de audio y vídeo para toda la organización. Una semana antes del confinamiento se decide acometer el proyecto y nos dicen que nos dan 2 semanas si éramos capaces de poder hacer el despliegue. En 2 semanas pasamos de tener 0 usuarios a 700 usuarios. La semana que nos confinaron, ellos pasaron de tener nadie trabajando internamente en la plataforma a tener 250 personas. O sea, se tomó la decisión un viernes y el lunes ya había 250 personas trabajando contra nuestra plataforma. Y al final de las 2 semanas pasamos a 700. Posteriormente, esto ha pasado hace un año, ha seguido trabajando la compañía, han abierto nuevas sedes en Europa, se ha seguido creciendo sobre esta plataforma y ahora, a fecha de hoy, la compañía ha cambiado el rumbo, ha cambiado la manera de trabajar y ha tomado la decisión a nivel corporativo de que el único modelo de trabajo ya para ellos es un puesto virtual, ya no se trabajará con puesto físico. Y lo único que se va a permitir es, en las centrales que seguirán suministrando los puestos, pero ya no se van a mantener los puestos como tal, sino que lo único que se van a mantener son los puestos virtuales. Y bueno, ya estamos en la última slide. Aquí simplemente, como nos queda muy poquito tiempo, simplemente un resumen de lo que hemos visto en este ratito. Yo creo que, como habéis visto, pues es una solución de escritorio como servicio, desde nuestro punto de vista, claro, la mejor del mercado, que además está alojada en España, como decía Julián, 100% pago por uso y basada, pues como siempre solemos hacer en Arsis, en primeras marcas y las mejores tecnologías existentes, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, sobre todo por garantizar esa seguridad y esa experiencia de usuario que al final en este tipo de entornos es lo realmente importante. Simplemente comentaros que, por favor, no dudéis en llamarnos si estáis interesados en profundizar, tenéis dudas, queréis probarla, y que, como siempre, pues quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Tanto nosotros como toda nuestra familia de partners certificados y especializados en servicios de soporte a usuario final o administración de este tipo de entornos, pues ahí estamos, como os digo, a vuestra entera disposición para cualquier duda, cualquier prueba que queráis hacer o cualquier cosa que queráis necesitar. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, Susana, Julián. Vamos a pasar al turno de preguntas, aunque me están comentando por el chat interno que bueno, pues que era una exposición bastante clara y que están muy claro cuál es el método de trabajo a partir de un escritorio virtual. Una de las preguntas que surge está relacionada, como no, con el coste, y me pide un ejemplo de coste para una pyme de unos 50 trabajadores. Teniendo en cuenta que, bueno, que puede ser una estimación. Bueno, aquí la verdad es que nosotros en este tipo, como al final depende muchísimo, porque depende mucho de eso, del tamaño de las máquinas virtuales, de los requerimientos que tengan, de si son volátiles o son persistentes, de cuánto almacenamiento requiere cada usuario. O sea, al final esto es un modelo como cualquier otro modelo cloud, donde lo que se paga, por así decirlo, son los recursos que se consumen. Y los recursos al final son los que hay por detrás de CPU, de RAM, de almacenamiento. Yo por poneros un ejemplo, pero ya os digo que hay que tomárselo un poco con pinzas porque luego depende muchísimo hay otras muchas cosas, lo que decíamos de el backup, cuántos días hay que mantenerlo, cuánto no sé qué, hay 1000 parámetros que nos hacen que el precio sea configurable y adaptable a cada uno de los entornos. Pero por poneros un ejemplo, pues alrededor, normalmente un puesto de trabajo, pues
normal de 2 CPUs, 4 GB de RAM, un almacenamiento estándar, pues no se puede estar en torno a 50 euros al mes, una cosa así. Pero ya os digo que hay que tomárselo un poco con pinzas porque va a depender muchísimo de los requerimientos de cada proyecto. En cualquier caso, ahí veis los correos tanto de Susana como de Julián. Si tuvierais alguna pregunta específica y personal y muy particular, pues os animo a que lo hagáis y que os pongáis en contacto directamente con ellos o bien con nuestro departamento de TIC Negocios, que también tenéis ahí el correo. Vamos a continuar un poco con las preguntas. Dice, ¿cómo se consigue el ahorro de coste? Pues el ahorro de costes se consigue primero en el ahorro de hardware y software, o sea, me refiero porque ya no hace falta, al final cuando tú accedes al escritorio virtual y el escritorio virtual está alojado en un servidor por detrás, como es este caso, el portátil o la tablet o el dispositivo en general con el que tú accedas deja de ser importante, con lo cual todas las actualizaciones de hardware o toda esa compra de hardware ya no es necesaria. Igual pasa con las licencias. O sea, todo lo que es, hay por ejemplo muchísimo parque de portátiles que ahora empiezan a perder soporte con Windows 7, con este tipo de sistemas operativos ya fuera de soporte, que requieren una actualización de licencias. En este caso, todo el licenciamiento está incluido en este tipo de soluciones como servicio, con lo cual toda esa parte de licencias o de actualización de mis PCs también me la ahorro. Y en tercer lugar, yo creo que hay un ahorro importante también a nivel de gestión. Es decir, toda esa gente o ese tiempo que tienen que dedicar los departamentos de IT a mantener los puestos de trabajo, que en muchos casos y ahora sobre todo con el teletrabajo están distribuidos en su casa y demás, pues toda esa parte también es un ahorro importante. Porque tú no tienes que actualizar PC por PC, sino que actualizas una plantilla que se asocia directamente a todos los usuarios. El soporte lo das de forma mucho más sencilla, lo tienes todo mucho más controlado, no hay incidencias de seguridad. Pues ahí hay un coste también desde el punto de vista de gestión que yo creo que es muy importante y que también es un ahorro. Y luego toda la parte de seguridad también, como decías, al final la seguridad va embebida dentro de los propios PCs, con lo cual la parte de antivirus, anti-malware, de protección contra el ransomware, de firewalls, de ese tipo de cosas, es algo que también la empresa se ahorra porque deja un poco en manos del proveedor de servicio, que es el que le da el servicio. Hay una pregunta relacionada con esa parte. Dice, ¿qué pasa en caso de que un usuario resulte atacado por un virus? Y si fuera un ransomware, ¿cómo podría haberse comprometida toda la red? Julián, aquí, si te parece, te dejo a ti que... La primera cosa importante es lo que estábamos comentando, que tenemos una serie de capas de seguridad dentro. La primera situación es que los usuarios entre ellos no se ven, ¿vale? Aunque estén residiendo en la misma red, no se pueden ver, no se pueden traspasar información entre ellos. Para eso está el NAS, justamente. Y dentro de la NAS, lo que tenemos es justamente, como explicaba, la posibilidad o la situación de que tenemos una serie de bloqueos para evitar que el virus corra. La situación normal que vivimos a diario es que un usuario se infecta, ese usuario queda fuera, o él mismo notifica o nosotros nos damos cuenta de que ha sido infectado. En caso de que sea el puesto volátil, lo único que tiene que hacer es apagar la máquina y volverla a encender, como estábamos comentando antes. Las máquinas volátiles no guardan la información de la instalación, con lo cual el virus ese que había quedado ahí medio registrado, cuando vuelvas a arrancar, el virus ha desaparecido, y en el caso de un persistente, si la máquina se ve afectada, pues se tira de backup, se recupera el backup y en una hora estamos otra vez trabajando. Es un caso a diario, o sea, esto lo pasamos a diario. O sea, vale. Comentaba antes que el usuario es el punto de entrada más fácil que están encontrando tanto los ransomware como los virus. Y hay otra pregunta que es doble. Dice, estoy pensando en sustituir mi parque informático
y me gustaría saber si esta solución es para trabajo presencial o solo indicado para teletrabajo. Sirve para todo. Y segunda pregunta de esta misma persona es, y una vez desplegado, si lo sustituyo por un parque informático con escritorios virtuales, una vez desplegados, ¿necesito contar con personal técnico? La primera pregunta sirve para todo. O sea, es más, antes de la pandemia teníamos ya muchos clientes que habían decidido no hacer la inversión o no tener una inversión puesta en puesto de trabajo y tenerlo en nuestro entorno. Es más, la plataforma tiene 5 años ya casi, con lo que no estamos hablando de algo nuevo que ha venido hace un año, sino que llevamos mucho tiempo. Y la carga de personal se reduce, y se reduce bastante. Porque ya no tengo que ir físicamente a cada máquina, no tengo que hacer muchas cosas, no tengo que mantener un sistema operativo, no tengo que instalarlo de cero, ya el sistema operativo se entrega, no tengo que mantener los firewalls, ya me los están manteniendo, no tengo que mantener antivirus, también me lo están manteniendo. Yo voy a tener que dedicarme a lo que me toca a mí, que es el negocio. En la parte de TI, mucha de la carga y una de las cosas de cómo salen por qué sale rentable estas soluciones es justamente todos aquellos costes ocultos que significan pues la gestión del día a día, de puesto de trabajo, de seguridad, de tener todo mantenido al día, de comprobar lo que necesito o comprobar quién. O sea, una de las cosas que no suele pasar en muchas compañías, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, es que no están al corriente de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, a nivel de detección de fallos. O sea, yo tengo un firewall, pero ese firewall resulta que el fabricante ha detectado que tiene un problema y que es vulnerable. Nosotros estamos suscritos a un montón de boletines y además estamos suscritos a todos los fabricantes y cada vez que anuncian un fallo de esos inmediatamente se pone remedio. Eso es lo importante y es lo que estamos trabajando. Son costes que no están y que la mayoría de empresas no son conscientes de que los tienen. Otra de las preguntas dice, ¿cuál es el perfil de empresa que más se puede beneficiar de la virtualización de escritorios? Yo creo que todos, personalmente. Tenemos empresas desde 2 usuarios como habéis visto, a 700. Se benefician todos, unos de una manera y otros de otra. O sea, las pequeñas empresas al final se dedican a su negocio y se olvidan de que hay un puesto de trabajo y que hay que mantenerlo y que necesitan una serie de situaciones. Y una gran empresa se beneficia de que con muy poco personal gestiona muchos puestos. Al final, lo único que tiene que gestionar es una consola web. Y gestionar 4 plantillas que van a ser, o las plantillas que sean, que es donde está recibiendo cómo se despliega el puesto. Todo el resto es una mejora. Muy bien, pues Susana, Julián, no sé si queréis hacer alguna última apreciación. Yo sí que, bueno, por mi parte, daros las gracias por compartir con nosotros vuestros conocimientos. No sé si queréis hacer alguna puntualización adicional. Nada, lo mismo, o sea, daros las gracias por invitarnos, por permitirnos estar aquí y darnos la oportunidad de compartir con vosotros pues, este tipo de iniciativas y de talleres que yo creo que son muy interesantes para todos. Así que, por nuestra parte, lo que os decía, nada más, a vuestra entera disposición y muchísimas gracias por invitarnos y por permitirnos estar aquí. Bueno, por mi parte, darles las gracias a todos los asistentes y volverles a confirmar que bueno, la grabación del webinar será colgada en el portal TIC Negocios y que les haremos llegar el lugar donde residirá. Y nada, esperar que haya sido de interés el tema de hoy y que les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas. Así que sin más, pues agradecimiento a todos y doy por finalizado el webinar. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.